Hola, soy Laia, soy profe de educación infantil y en Instagram me puedes encontrar como La Buchaca. Así que, como os ha gustado muchísimo el vídeo anterior, me habéis dejado un montón de comentarios y aquí empieza la serie de los espacios de mi aula. Como os ha interesado tanto la manera en que organizo la clase y la manera en cómo jugamos, he decidido que voy a hacer un vídeo por cada espacio. ¿Os acordáis que había 8 espacios? Así que voy a empezar hoy por mi preferido, que es el atelier. Le podéis llamar como queráis, pero bueno, yo siempre toda la vida le he dicho atelier como taller de arte o zona de arte. Vosotros buscarle el nombre con el que os sentáis más identificados, más cómodos, y así podéis referiros a los niños y niñas de, eso está en el atelier, y ya no hace falta que digáis, está allí ni en esa zona, sino que cada zona de la clase tiene su nombre, ¿no? Entonces es la zona de las mates, la zona del atelier. Entonces hoy vamos a hablar del atelier. Bueno, es mi zona favorita porque seguramente la Laia de hace pues 20, 25 años hubiese disfrutado muchísimo de esa zona, porque yo era la niña que hacía collage, que recortaba las letras de revista, que pegaba, que enganchaba, que cogía un hilo y enganchaba el otro, entonces hacía una cosa que daba vueltas. Es verdad que en mi casa siempre me dieron esas herramientas y es por eso que yo disfruto muchísimo preparando estos espacios para los niños. En esta sección vamos a hablar de 3 cosas. De qué manera jugamos libremente, vamos a hablar de las propuestas y el material que pongo en 3 años, en 4 y en 5 años, y también vamos a hablar de un apartado especial que es la cultura artística y los artistas que trabajamos y que llevo trabajando, según mi experiencia, estos años. Inciso, si me veis mirando aquí abajo es que tengo un montón de fotos guardadas para enseñaros y para acordarme las iré mirando aquí, pero yo os las voy poniendo en la pantalla para que las veáis bien grandes. Venga, pues empezamos. Hemos dicho que haremos 3 cosas. Voy a empezaros a contar y a recordar la manera en la que jugamos en clase. La manera en la que jugamos en clase es de libre circulación, es decir, tenemos 8 espacios, que si habéis visto el vídeo anterior, quiero decir que no hace falta que haya 8 espacios obligatoriamente. Tenemos, según los niños y la edad, unos espacios, otros según las necesidades de un grupo. A lo mejor un grupo de 3 años pues no le interesa para nada el juego simbólico, pues hay una zona de juego simbólico más pequeña, o en cambio hay un grupo que necesita mucho de muñecas, de cocinita, pues se amplía, porque según las necesidades se va construyendo la clase, así que no hay una fórmula exacta. Así que hay que ir echando a ojo según las necesidades de los niños y niñas. Bueno, va, que me enrollo, ya sé que es un vídeo de YouTube, pero tampoco vamos a estarnos una hora. Vamos a hablar de la manera en la que jugamos. Os recuerdo que yo digo a jugar y los niños y niñas pueden ir libremente a la zona que quieran, el rato que quieran. Obviamente el rato que yo diga, por ejemplo, si son 3/4 de hora, cuando se acaba los 3/4 de hora se ha acabado, ¿no? Pero durante ese rato de juego libre pueden ir por la clase en la zona que ellos quieran. La clase está diseñada de manera que ellos y ellas pueden ser súper autónomos y pues pueden coger el material, guardarlo y no me necesitan para nada. No sé si lo dije en el vídeo anterior, pero mi lema es como el de María Montessori, que ya sé que pobrecita, si levantara la cabeza se pondría las manos en los ojos porque le dolerían de ver cosas que están a su nombre. Pero esta frase sí que es de ella y es que, no la voy a decir exactamente, pero la hago mía, que mi éxito es ver a los niños jugar como si yo ya no existiera, como si no me necesitaran. Es la manera más autónoma y bonita y preciosa. Saben que estoy ahí, que les he ofrecido eso. No me necesitan como adulta para agarrar algo, llegar a algo. No, porque son totalmente autónomos y autónomas. Dicho esto, y si quieres ver cómo jugamos, pues puedes ver el vídeo anterior, te voy a contar cómo se juega en cada etapa. Pero vuelvo a recalcar que depende del grupo. Por ejemplo, vamos a empezar por los más pequeñitos. ¿Cómo planteo el atelier en I3? Y sobre todo en los primeros meses de I3, que es la adaptación, conocerlos y todo. Pues la plastelina. La plastelina es la reina del atelier de los primeros meses. Porque es un material que conocen, es un material que permite la creatividad, que permite trabajar la motricidad fina, bueno, tiene muchísimos beneficios y es un material limpio, bastante seguro, que se puede poner en un aula de I3 sin conocer a los niños.
que ves que alguno se lo empieza a comer, pues te lo tienes que plantear, ¿no? Pero normalmente es un material seguro y una apuesta segura. Entonces, sobre todo, pues si puede ser de la First Hobby de blandita, que no sea de esa típica plastilina Hobby que es más dura, que aguanta mucho, pero en las manitas de i3 pues es muy dura. Entonces ahora han sacado una nueva colección que se llama My First Hobby y es mucho más blandita y no se seca, la puedes tener al aire igual. Así que os recomiendo esta si estáis en los primeros cursos, sobre todo en i3. Así que vamos a ir progresando. En i3 plastilina. Eso no quiere decir que un día pues les ponga papeles y ceras o un papel de embalar grande con ceras. Más o menos voy haciendo estas 3 propuestas, pero la autonomía, digamos, es nula porque propongo yo y lo pongo yo. No, ni lo tienen que guardar ni lo tienen que sacar. Normalmente en los primeros meses de i3 lo pongo yo. Y poco a poco vamos aprendiendo, porque primero en i3 hay que aprender las zonas, no mezclar la plastilina con otra zona y poco a poco pues vamos poniendo los límites con flexibilidad y paciencia. ¿Qué más? Vamos avanzando. Pues los primeros meses hasta más o menos Navidad. Luego a lo mejor en Navidad ya hay algunos que ya tienen más intereses. Podéis encontrar plantillas en mi web de labuchaca.com de helados, bueno, conos para hacer el helado, platos para hacer comiditas, caras, plantas que le falta la flor. Bueno, hay muchas plantillas que les puede dar ideas. Y luego, según cómo sean los niños y niñas, vuelvo a decirlo, pero esto ya lo podéis aplicar a 4 años y a 5, pues se pueden poner ojos, se pueden poner formas, se pueden poner palos, bueno, es que con la plastilina se puede hacer 1000 cosas, cañitas, y esto pues da muchísimo juego. Luego según va avanzando, pues a lo mejor meter unas tijeras de plastilina, no unas tijeras de papel, sino unas de estas que son más blanditas y que no se cortan los dedos. Poco a poco ir avanzando, ir añadiendo materiales y un poquito más de dificultad. Cuando pasa la Navidad y volvemos de Navidad, que de golpe somos como súper mayores, ahí empiezo a dar las pequeñas señales de autonomía en el atelier. Y aquí es cuando surge estos botes que os gustan tantísimo y me habéis preguntado tantísimo que os pongo la foto por aquí. Son unos tubos de cartón, creo que de una empresa textil, que me dieron una vez. Mi padre con una sierra de calar me los cortó, me los puso a la medida, los pegamos con silicona a una base de madera, como podéis ver, y luego con una carta de pintor, de estas que cuando tú quieres escoger una tienda los colores te la dan, podéis ir a cualquier tienda de pintura que seguro que tienen alguna vieja y no la quieren y os la pueden regalar. A mí me la dio mi primo, que es pintor, y la verdad que lo he utilizado para un montón de cosas. Os lo voy a poner por aquí porque también va relacionado con el atelier. Hice un proyecto muy chulo de los colores de la piel y la verdad que esa carta de pintor, por más que vas recortando, tienes, vamos, colores para dar y vender. Así que cogí una tira de cada tonalidad y la pegué en los botes y así tenemos la clasificación. Es verdad que a lo mejor en i3 pues solo tenemos ceras y rotuladores. Un poquito más adelante, por ejemplo P4, ceras, rotuladores y lápices de madera. En i5 ya ceras, rotuladores más delgaditos, algún boli de estos de purpurina, bueno, pero clasificado por colores que da como más orden visual. Entonces esto es lo que cuando decimos a jugar en el atelier se pone esto en medio de la mesa y los niños y niñas van cogiendo el color que necesitan y lo vuelven a colocar con la consigna de que el tapón siempre para arriba, porque así vemos que todos están bien tapados y ninguno se seca. Entonces volvemos un poco a i3, que ahí os he dicho que empezábamos pues a ofrecer un poquito más de autonomía. Entonces aquí lo pongo ahí y ellos lo cogen, que por cierto os voy a poner una foto de cuando no lo cogen bien, que todo se cae y no pasa nada. Ese día no sé por qué hice la foto, porque muchas veces pasa, haces Satanama y no pasa nada, se recoge y entre todos nos ayudamos y lo volvemos a clasificar por colores. Así que sí, estos son los riesgos de que los niños y niñas sean autónomos, pero bueno, ¿qué puede pasar? Que se suelta algún rollo, pues lo vuelvo a enganchar con cola y ya está. Así que tienen estos tubos de los colores, los ponen en medio y empiezo a poner papeles blancos con la consigna de que solo pueden coger uno cada vez que vamos a jugar. ¿Vale? Porque si no, sí que es verdad que es muy difícil hacerles ver que no pueden estar gastando el papel que quieran, porque muchos hacen así, raya
y a la mochila para casa. Y vale, pero que sepas que ya has gastado el cartucho, ya has gastado tu oportunidad de, pues si luego quieres seguir dibujando, pues tienes ahí el papel. Es una vez cada vez que jugamos. Claro, si jugamos 3 veces podrían hacer 3 dibujos. He explicado en vídeos anteriores, durante el día jugamos 3 veces, pero a lo mejor hay una propuesta, otra hay libre y otra hay libre o está ocupado porque estamos haciendo otra cosa. Entonces, más o menos siempre es un dibujo al día libre. Luego la cosa se va complicando más cuando quieren hacer coronas y gastan más papel, pero esto lo veremos, que aún estamos en I3. Así que en I3, después de Navidad, ya pongo papeles blancos y colores. Y no les doy un papel para ti, un papel para ti, un papel para ti, sino que tienen que coger ellos el papel. Que esto es también divertido porque los ves allí que sacan 4, que se les cae 20. Bueno, entonces pongo pocos, pongo 10 para que no se me malgasten y yo ir controlando un poquito. Entonces ellos y ellas cogen, hacen el dibujo, entonces les digo si lo quieren guardar en el cajón para ponerlo en el álbum al final del trimestre o si se lo quieren llevar a casa. El 100% se lo quiere llevar a casa, así que también aprenden a doblarlo. Punta con punta y para casa, porque algunos harían... Entonces, no, hay que también aprender a valorar las cosas. Vale, seguimos, aún estamos en interés, ¿eh? Ojo, ¿cuántos minutos llevo? Entonces, ya cuando veo que saben cuidar más o menos estos dos elementos, esto no quiere decir que cuando ya, a partir de que pongo papeles y rotuladores ya no pongo más plastilina, no, todo esto lo voy combinando, ¿eh? Es sumar, nada de excluir. Uy, parece el partido político. Es ir sumando elementos, no nada de que como ahora ya pasamos al papel, ya no hay plastilina, no, todo se va combinando en los diferentes días. Seguimos. En I3 también me gusta mucho añadir formas, que os las pongo por aquí y tengo el link de Amazon y son, vamos, resistentes, ultra resistentes porque también pues aguantar la forma, reseguirla, también van cogiendo pues más habilidades. Luego también hay unos tampones que me encantan mucho que también para ofrecer diferentes materiales, que es la gracia del atelier. Entonces, a final de I3, que ya os explicaré sobre Matisse, nosotros vamos introduciendo las tijeras. Tijeras de lazo y tijeras normales, según pues, las habilidades de cada niño o niña. Entonces, cuando veo, pero esto ya estamos hablando de mayo, junio, que puedo confiar de que nadie se va a cortar el pelo ni un dedo, entonces sí que empiezo a dejar tijeras 1 o 2 en el atelier. Si veo que es un grupo pues, que tira y que no va a hacerse daño, pues un montón de tijeras. Estoy al loro. Pero sí que es verdad que no doy la libertad que doy, por ejemplo, en I4, que doy tijeras y recorta lo que quieras, sino que doy algo más, una propuesta más de, como por ejemplo esta aquí que ves de recortar los pelos, o les digo solo podéis recortar los papeles de colores y los papeles blancos es para engancharlo. Cosas así un poco más de consignas más dirigidas que luego en I4 será mucho más libre. Y más o menos esto serían las cosas de manera libre que tienen en I3. ¿Qué se le sumaría a I4? Bueno, en I4 yo ya empiezo a venirme arriba, empiezo a poner celos, lanas, de todo para que puedan crear, porque es que de verdad mi mayor gozo es ver cuando crean cosas originales. Yo me acuerdo que hubo un grupo que empezaron a hacer como farolillos, que les colgaba la lana con un celo, y yo pensando, esa maravilla la están creando en 3D gracias a que tienen celo, que tienen lanas, que tienen cartones y pueden crear en 3D y pueden realmente desarrollar su capacidad creativa, ¿no? Así que en I4 añado un montón de elementos como por ejemplo estos que veis aquí de celo. Buscando por Pinterest he visto esta de aquí que me parece una ideaza para tener lanas, porque claro, a veces la lana, el ovillo pues se cae, se lía, y esto me parece una ideaza para tener lanas que les encanta. Y aquí en I4 ya veo que les gusta más conservar su dibujo sin que se arrugue y todo eso, se lo quieren llevar a casa, pero tampoco se lo quieren meter en la mochila por si se les moja. Ya empiezan a tener un poco ya conciencia de cuidar lo suyo y de que pues que llegue en buen estado. Entonces, cuando acaban el dibujo o lo que han creado, yo siempre les digo que lo pueden guardar en la clase o lo pueden llevar a casa. Entonces, aquí en I4 ya introducimos
el rollito de llevarse los dibujos a casa, que os enseño por aquí una foto que no deja de ser un rollo de papel de váter con su nombre decorado por ellos. O yo una vez, por ejemplo, los pinté yo porque me hacía ilusión y los vinilé y me quedaron buenísimos. Los grapamos juntos y ahí cada uno dice, pues me lo quiero llevar a casa. Entonces ponen en el rollo y cuando llega la hora de irse a casa se lo llevan y así de fácil. Yo también tengo un rollito porque a veces me regalan dibujos y me lo meten a mí en el tubito para que me lo lleve a mi casa y lo cuelgue en mi habitación. Aquí, como podéis ver en esta foto, pues en I4 ya tienen pues una bandeja con pegamentos, con tijeras, con celos, siempre a su alcance. Esa caja que veis ahí cuadrada, también hay sellos, las formas. Bueno, ya tienen muchísimas más al alcance que podrían tener en I3 porque no saben aún cuidarlo. Bueno, aquí llegamos a I5. A I5 que hace un montón de años que no estoy, pero qué maravillas hacen en I5. Yo, por ejemplo, pondría un apartado absoluto que sería como este de cartones para que recorten con la máquina esta que os enseñé, con el Makedo, que por cierto hoy no me he enterado que no se llama Makedo, que se llama Make Do. Pero con el Make Do para hacer pues los tornillos y crear, madre mía, 1000 cosas. I5 habría plastilina igual, con elementos pequeñitos, pero a lo mejor en I5 pueden hasta jugar a la vez en la misma mesa alguno que está recortando y alguno que está haciendo plastilina, porque se saben mucho más gestionar que pues en cursos anteriores. Y hasta aquí sería lo que hay de forma básica siempre en un atelier en los diferentes niveles. Y ahora viene pues también, como os decía antes, que no siempre es libre, sino que hay una propuesta. Por ejemplo, pues si tengo que hacer la tapa del álbum, pues a lo mejor hago la propuesta, no lo hacemos todos a la vez, sino que esa propuesta está en el atelier y van pasando. Que la propuesta es pintar el mar con pinturas de azules diferentes, pues varios días hay esa propuesta ahí y van pasando. Entonces yo miro a ver quién falta y le digo, ¿te acuerdas que lo tienes que hacer? ¿Lo quieres hacer hoy o mañana? Mañana, pero normalmente todos lo quieren hacer ya. Así que aparte de las cosas que es lo básico de ir a jugar, que ya saben lo que hay, también hay propuestas. Y aquí os traigo algunas fotos de propuestas. Por ejemplo, un día les pongo rollos de papel de váter con, así puestos en medio de la mesa, rollos de papel de váter con limpiapipas y pegamentos. Y os pueden coger siempre el celo y todo lo que tienen a su alcance, más eso. Eso no significa que lo tengan siempre, sino que es una propuesta pues, que dura a lo mejor una semana o según cómo se lo ventilen, un día o dos. Otra propuesta, por ejemplo, sería unos platos con esta máquina de hacer agujeros que les gusta mucho para que le hagan agujeros y luego pues una aguja de estas de plástico y con lana, pero ese día solo, digamos, se puede hacer esa propuesta, no puede venir otro a hacer acuarelas. Una propuesta más de un mural, por ejemplo, esta propuesta que me gustó mucho que os hablaba antes de la carta de pintor, pusimos una cartulina blanca por cada pantones de color y iban trayendo de casa cosas a enganchar en esa cartulina y nos quedó un mural precioso. Yo lo tengo aquí como el principio. Por ejemplo, otra propuesta es poner un papel de embalar y pegarle objetos, lo puedes hacer con ellos y ellas o de sorpresa y que se lo encuentren, con hueveras, platos de cartón, volúmenes que ellos puedan pintar. Por cierto, hay una cosa que yo tengo súper pendiente que es esto, o sea, esto es mi sueño, algún día lo conseguiré. De momento pues tengo jarritas con la pintura y ya está. Pero algún día haré esto con papimanitas. Por favor, acuérdate que este proyecto hay que hacerlo sí o sí. Por ejemplo, os pongo esta foto que es hiper antigua de pintando un árbol de Navidad en un I4. Los rollos de papel de váter tiro mucho de ellos porque dan muchísimo juego para pintar, para hacer volúmenes, para recortar. Rollos de papel de váter, 1000. Luego también le doy la vuelta a muchas propuestas. A lo mejor hemos pintado y les digo, oye, ¿queréis con un rotulador negro ir a hacer otros dibujos encima? Y entonces eso siempre les encanta, es una buena propuesta. También el caballete de IKEA lo utilizo muchísimo
sí que es verdad que me gustaría utilizarlo mucho más, pero la verdad que con la pintura, como no tengo ningún sistema de coger, ningún sistema de ponerlo y guardarlo, sino que cada vez tengo que limpiar el bote y todo, tengo que buscar un sistema de estilo que no me cueste decir. También hay el caballete, porque el caballete a partir de I4, yo diría, después de la Navidad de I4, ya son bastante autónomos de decir quiero pintar con témpera y se ponen su papel y se ponen a pintar y normalmente limpian ellos el pincel y los bols al final del día. Pero sí que es algo como que me da más pereza que esté algo diario, por eso no está diario, os lo estoy explicando en el apartado de propuestas más especiales. Luego también no me quiero olvidar que hay un espacio que yo muchas veces le he dicho el de experimentación que no os lo he puesto, que es la mesa de luz o alguna cosa así más sensorial, o por ejemplo esto con el agua, que normalmente lo relaciono bastante con el atelier, porque al final es experimentar con texturas o con colores. Esto es un éxito absoluto, que son unas boberas de estas de plástico, las abres, les pones agua, unas gotitas de la pintura que ellos y ellas escojan de témpera, le digo que escoja un color cada uno, y entonces empiezan con las pipetas a mezclar y ahí descubren un montón de colores, como en este caso, por ejemplo, el verde. Varias propuestas según pues se necesite. Hay que hacer algo de Navidad o hay que hacer algo para la castañada, pues ahí va al atelier la manualidad. No lo hacemos casi nunca todos a la vez, sino que lo hacemos en este espacio de juego libre. Hay algunas propuestas que se necesita que yo esté allí, pues eso, si hay más pintura, si hay algo más peligroso, pues estoy más ahí sentada, o hay algunas propuestas que tiran solas y ellos van haciendo. Ya hemos hablado de los diferentes niveles que hay fijo, ya hemos hablado de las propuestas más especiales, que bueno, aquí podría hablaros de 1000 propuestas especiales, pero si vais a mi Insta veréis un montón. Y por último os quería hablar de la cultura artística. Es verdad que yo siempre al final he trabajado artistas y todo, pero hubo un punto de inflexión de mi claustro que empezamos a hacer, fuimos un año las clases de los artistas y nos emocionó tanto ver cómo se implicaban, cómo conocían al autor que les había tocado de la clase, que yo fui Yayoi Kusama, como mundialmente todo el mundo sabe. Que muchas veces vais, yo que sé, a algún museo, vais por ahí a Londres o a París, que hubo alguna instalación, y me enviáis fotos en plan, ¿veis a Yayoi Kusama? Y os acordáis de mí, o sea, me parece súper bonito, porque un año entero fui la clase de Yayoi Kusama. Y a partir de ahí dijimos, qué bonito sería de manera sistemática trabajar autores de diferentes áreas, no solo estamos hablando de pintores y pintoras. Entonces, hace poquito nos hemos puesto de acuerdo en pues escoger 3 artistas por año, es decir, un artista por trimestre, y en el caso de I3, por ejemplo, empezamos con Yayoi Kusama, obviamente, el segundo trimestre Miró, y el tercer trimestre Matisse. Entonces, en el espacio del atelier, en la pared, digamos, yo dejo esa pared para enganchar información que vamos aprendiendo sobre el artista, poner cuadros o cosas que imitamos o nos inspiramos del artista. Entonces os voy a enseñar algunas imágenes, por ejemplo, esta de Yayoi Kusama, de la primera clase que fuimos, Yayoi Kusama, que estos dots a mí me encantan, que son unos rotuladores que tienen punta redonda y para I3 van ideales. El rinconcito de Miro, que hicimos esa obra entre todos y luego pues pintamos con los colores que a él le gustaban y negro, y también pues de Matisse. Lo tenéis por aquí, que os enseñé cositas con tijeras. Entonces, el atelier siempre tiene una pared que está destinada a un artista. Así que yo creo que un momento, he encontrado esta foto de Miró de hace mogollón de años, pero mogollón. Hicimos la dona y el usei, la escultura con un rollo de papel de cocina y un rollo de papel de váter y les encantó. Pero hacíamos como cosas pinceladas. Esta vez sí que ahora ya hacemos un trimestre, una programación de los artistas, que por cierto os estoy preparando, porque siempre me preguntáis, vale, los descargables están muy bien, pero ¿y tu programación? Así que me estoy currando todo lo que yo he hecho de los artistas, me estoy currando la programación con sus sesiones y para que podáis pues descargarlo en la web
y podáis ver cómo trabajo yo este aspecto y ya seguro que veríais muchas actividades que están en el atelier. Eso significa que no lo hacemos todos a la vez, sino que es una propuesta a lo mejor por semana que van pasando por ahí y lo van haciendo todos y todas. Yo creo que os he contestado a todas las dudas, que siempre son la de los rollos, que os encantan, y la de los rollos de la mesa, que también os encantan. Esos son los trending topics de mi Instagram cuando saco cosas del atelier. A mí este espacio me encanta, me hace conectar mucho con mi niña interior, porque yo siempre he sido súper de manuales, aunque no considero ni que dibuje bien, ni que se me dé súper bien, porque soy un poco impaciente en el sentido de que no tengo mucha paciencia de enganchar las cosas y eso. Pero siempre ha sido un proceso que he disfrutado mucho. Así que soy muy feliz de ver a los niños y niñas crear, recortar celos y que sea ese espacio del cole de expansión y de libertad creativa. Así que hasta aquí el atelier. Venga, decidme, que me asusto yo sola. Decidme en comentarios qué espacio queréis que os cuente más, ya os lo recuerdo. Puede ser calma, puede ser letras, puede ser juego simbólico, mates, piezas sueltas, minimundos o construcciones. Y proyecto. Así que aún me quedan un montón de vídeos por hacer, ya me decís cuál os interesa más. De momento aquí, check el atelier. Me encantaría leer vuestros comentarios, cómo lo hacéis en vuestra clase, si creéis que falta algo, si me dais alguna idea o si hay algo que decís, Laia, pero ¿cómo te atreves a hacer esto? Que yo os convenzo para que lo hagáis. Venga, oye, por cierto, suscribiros, que me hace muchísima ilusión que se esté suscribiendo tanta gente. Suscribiros al canal y así seréis los primeros en ver los vídeos. Nos vemos por Insta.